Muy buenas noches, amados hermanos, saludándoles con mucho gusto ahora en este miércoles 15 de julio del 2020. Estamos muy contentos de poder estar realizando esta transmisión. Les invito a que tengan sus Biblias a la mano para que leamos juntos esta porción de la palabra de Dios. Romanos capítulo 5, versículos 6 al 11. Dice así: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Vamos a orar para pedir la dirección de Dios en la comprensión de su palabra. Señor santo y bueno, justo, pero misericordioso, venimos, Señor, delante de ti una vez más para pedirte que nos ayudes, Señor, a entender tu palabra, que toques nuestros corazones con ella, que sea tu palabra, Señor, para nosotros un cimiento firme y seguro en donde podamos edificar nuestra fe. Quiero rogarte, Señor mío, que bendiga los corazones de todos nuestros oyentes, que produzcas el fruto que tú esperas de cada uno de nosotros. Te lo rogamos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, seguimos con otro aspecto de esta porción de Romanos capítulo 5, versículos 6 al 11, cuando vemos que Dios expresa su amor de una manera suprema. Podemos ver con claridad que no hay otra manifestación de amor que pueda ser más grande en este mundo que el Hijo de Dios mismo, encarnado en un hombre, muera por los pecadores. Un sacrificio cruento, un sacrificio doloroso, pero también ignominioso. El Señor Jesús fue capaz de ofrecerse a sí mismo y satisfacer así la ira de Dios, de tal forma que los pecadores podemos recibir justificación delante de Dios. En esto consiste. Tenemos que volver a repasar Romanos 5:6. Dice: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Hay un mal en la humanidad que lo vimos desde el principio del capítulo 1 de Romanos. El hombre se considera a sí mismo como la persona más importante del universo, de tal forma que decide para sí mismo no tomar en cuenta a Dios. Eso fue lo que hizo Adán. Pecó considerando más importante satisfacer su propio deseo de comer el fruto que le había sido prohibido comer. Y los hombres en este tiempo pecamos a la manera de Adán, porque pasamos por alto la voluntad y el deseo de Dios expresado en mandamientos, expresado en ordenanzas, expresado en misericordia,
y hacemos cada uno nuestras propias justicias y pecamos a la manera de Adán, porque es más importante nuestro propio deseo que la voluntad grandiosa y soberana de Dios. Y todavía los hombres se atreven a pensar que son justos. Se oye muchas veces decir a las personas diciendo acerca de sí mismas: yo soy bueno, no le hago mal a nadie. Aún más, decir expresiones tales como: todo esto lo he ganado con mi propio esfuerzo, nadie me dio nada, esto lo hice con mis propias manos, y no dan gloria a Dios. Y entonces, cuando los hombres son buenos y cuando los hombres son justos en su propio criterio, pues entonces no necesitan a Cristo. Ya vimos en Romanos 3, 22 y 23, que dice el apóstol Pablo: porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, la palabra de Dios testifica en contra de cualquier persona que dice para sí mismo que es una persona buena, que no le hace mal a nadie. Pues esa persona literalmente está diciendo: no necesito el sacrificio del Hijo de Dios, que haya muerto en una cruz y que haya derramado su sangre. No importa, yo no lo necesito. Vamos a ver Mateo capítulo 9, versículos 11 al 13. Mateo capítulo 9, versículos 11 al 13, dice de esta manera: al oír esto, Jesús les dijo, desde el 11 dice: cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa: misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Es decir, de esta manera podemos ver claramente que el Señor Jesús murió en la cruz por los impíos. Todas aquellas personas que se consideran justas, que se consideran buenas, que no necesitan a Cristo para ser salvos, que son capaces de con sus propias obras alcanzar el cielo o la salvación, entonces no necesitan a Cristo y entonces rechazan el sacrificio de Cristo. Pero ciertamente Jesús murió por los pecadores. Romanos 5, 6 en adelante dice: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Ya vimos que no hay bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, por los justificados. Versículo 9. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Es decir, el Hijo de Dios tenía que haber derramado sangre porque era la forma como estaba establecido en la ley de Moisés. Cuando ofrecían un cordero por los pecados de todo el pueblo, este cordero era inmolado y su sangre derramada sobre el altar, sobre el propiciatorio, para satisfacer la ira de Dios. Eso era nada más una figura, era un tipo. El Antiguo Testamento
tiene las figuras de lo que se ve en el Nuevo Testamento como un cumplimiento sólido, literal. El apóstol Juan presentó a Jesús y dijo: este es el Cordero que quita el pecado del mundo. Y entonces Romanos 5:9 dice: pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Y cuando dice aquí la ira, no se refiere ni a la gran tribulación, ni a la persecución, ni al sufrimiento que podemos tener como hijos de Dios aquí en la tierra, o aún los seres humanos. Todo eso no representa la ira de la que nos está salvando la sangre de Cristo. La ira de lo que nos está salvando la sangre de Cristo es la ira de Dios. Yo les invito a ver después el libro del Apocalipsis de Juan. Cuando ustedes vean las copas de la ira de Dios derramándose, es entonces cuando ustedes pueden entender algunos aspectos de la ira de Dios. Pero somos salvos de la ira. Vamos a ver cómo dice Apocalipsis 1:5. Apocalipsis capítulo 1, versículo 5. Dice de esta manera: y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Si alguno quiere mostrar el amor de Dios a una persona, la única forma exacta de mostrar el amor de Dios es presentando el sacrificio de Cristo en la cruz, pero no por justos, sino por pecadores. Romanos 3:22 dice: porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos los que quieran ser salvos de la ira de Dios tienen que venir a los pies de Dios única y exclusivamente a través del sacrificio de Cristo en la cruz. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo en Romanos capítulo 5, versículos 6 al 11. Mañana, con la ayuda de Dios, vamos a enfocarnos en el versículo 11 de Romanos 5 y les invito a que no se pierdan la transmisión de mañana. Dios les bendiga mucho, amados hermanos.